Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Amigos de Mentes Libres, ¿cómo han estado? El día de hoy tendremos un capítulo muy diferente, pues hoy haremos inicio a una serie de videos que están todos relacionados sobre el pensamiento, aquel pensamiento llamado filosofía. Haremos pequeños estudios, daremos un pequeño recorrido por aquel pensamiento, pero antes de dar inicio a cualquier reseña o hacer cualquier estudio sobre algún tema filosófico o hablar de alguno de estos pensadores filósofos, yo creo que es menester hacer una pequeña introducción a lo que es la filosofía y así tratar de entender un poco aquel pensamiento tan profundo y extenso llamado filosofía. Y pues yo creo que la filosofía es el arte del pensamiento, la filosofía es vida, porque una vida sin reflexionar o sin cuestionar todo aquello que nos rodea será una vida que simplemente nos superará y será una vida que poco comprenderemos. No es criticar y criticar hasta olvidarnos de nuestra existencia, no, eso no es. Mejor dicho, yo creo que es el camino en busca del buen vivir. Serán pequeños aportes filosóficos que iremos abarcando durante varios videos. Como pueden observar, la filosofía es uno de mis temas favoritos, pues ya saben que soy un apasionado por el saber y como reconozco pocos conocimientos en mi persona, pues sé tan pocas cosas sobre todas las cosas que existen que siempre estoy en una constante búsqueda de conocimientos y temas como la filosofía no podrían ser ajenos para todo o para toda aquella persona que pretenda ser un buen pensador, ¿verdad? Ya saben que me gusta opinar o en el canal opinamos de ciencias políticas, de política, de literatura, filosofía y entre otros. Pero también hago reseñas de libros, doy mi opinión de todo y sobre todo. Y ahora filosofía empezaremos a tratar en Mentes Libres. Ojo, tengamos muy en cuenta en el canal de Mentes Libres no le decimos a las personas en qué deben pensar o cómo deben pensar. Mentes Libres lo único que intenta es que, o les da la invitación es a pensar. ¿Ok? ¿Listo? Ahora espero que me acompañen por este pequeño viaje al pasado donde se empieza a dar inicio a todo lo que es el pensamiento llamado filosofía. Si a usted le interesa un poco conocer más de la filosofía, pues como ya les dije, en este canal traeremos para todos ustedes pequeñas pinceladas de filosofía. ¿Qué quiero decir con pequeñas pinceladas de filosofía? Serán datos, biografías, temas, reseñas de estos filósofos, ya sean filósofos presocráticos, medievales, renacentistas, modernos o contemporáneos. Para mí en lo personal la filosofía debe estar presente en este tiempo contemporáneo, en este tiempo de tanta locura, donde todo es efímero, falso y tal parece que vamos de mal en peor, ¿verdad? Parece que las cosas están de mal en peor. Así que en esta serie de videos que serán muy cortos trataremos simplemente lo básico, será lo más básico. Ojo, no vamos a dar clases de filosofía, yo no pretendo que en 10, 15 o 20 minutos vamos a dar una clase de filosofía. No son clases de filosofía, no es una introducción a filosofía, son solamente temas y pequeños de aquellos filósofos y de aquel pensamiento. Así que veremos lo más básico y lo mejor posible que podamos entender para hacer más ameno las charlas. Bien, la filosofía. ¿Cuál es la definición de la palabra filosofía? La filosofía, la etimología de la palabra filosofía tiene dos componentes, filos y sofía. Filo que es amor, Sofía que es sabiduría. O sea que la filosofía es el amor por la sabiduría, ¿verdad? O como digo yo, el amor por el conocimiento. La filosofía lo que nos da es una invitación al saber, al conocer, pero también nos da una invitación a dudar absolutamente de todo, a reflexionar sobre todo. La filosofía es un llamado a cuestionarlo todo, pero de una manera lo más saludablemente posible. La filosofía es aprender un poco de la historia, ¿sí? Aprender un poco de la historia y aprender un poco de aquellos pensadores, en qué pensaban aquellos los primeros conocidos como los filósofos. Ellos son los presocráticos. Vamos a aprender un poco de lo que son los presocráticos, ¿verdad? La filosofía te hace un llamado a filosofar también. ¿Qué es filosofar? Es tener el hábito de preguntarnos absolutamente por todo y sobre todo cuestionarlo todo y ser críticos con todo aquello que recibimos de los exteriores, o sea, de las opiniones, pensamientos, ideas, gustos, ideologías, etcétera, etcétera, que puedan llegar de terceros a nuestra vida. La filosofía es adquirir el hábito de preguntarnos constantemente por el mundo que nos rodea. Las ideas que tenemos, los conocimientos que poseemos, son ideas constructivas o destructivas. Esto más o menos es la filosofía, de lo que va la filosofía.
Bueno, ¿qué hacen los filósofos? Como ya les dije, dudan absolutamente de todo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de encontrar la verdad. Los filósofos están en una búsqueda constante de la verdad. Aquí vamos a dar un claro ejemplo y vamos a adelantarnos un poco en nuestros videos. Por ejemplo, Tales de Mileto fue el primer filósofo. Tales de Mileto fue refutado por su alumno, creo que fue Anaxímenes. Pero de igual manera, Sócrates también refutó a todos los sofistas. Así que Platón también refutó a todos los presocráticos y Aristóteles a Platón. Esta es la vida del filósofo, que lo refuten, pero también refutar a los demás, las otras ideas, las ideas que otros tienen, estudiar la idea, lo que él decía, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, escribir y dar de pronto datos más firmes que puedan refutar el pensamiento de otro, estar dispuesto a que lo estén desmintiendo, como se dice. Bueno, como ya les dije, los primeros filósofos fueron los presocráticos. Ellos fueron los primeros pensadores que se preguntaban por el origen del universo, de qué está formada la naturaleza, cuál era el origen de la creación. Ellos no se conformaron simplemente con las historias míticas. Como sabemos, en Grecia existían las historias míticas, esas eran las creencias de los antiguos griegos, hasta que empezó a llegar la filosofía a cambiar y a renovar un poco aquel pensamiento. El inicio de la filosofía data, o de la disciplina data entre los siglos 5, 6 y 7 y fue antes de Cristo y fue en Grecia. Pero para que se pudiera dar la aparición de de tales ideas y tal pensamiento tan nuevo, se tuvieron que dar alguna serie de eventos culturales, sociales, algunos cambios como cambios en la escritura y en el lenguaje de la Grecia antigua. Al tener ellos por medio de al tener ellos contacto con los babilonios por medio del comercio, también tuvieron contacto con el conocimiento de los babilonios y así fueron ellos poco a poco formando lo que era el pensamiento filosófico, porque tenían algunas libertades de las cuales gozaban en la antigua Grecia en aquel tiempo. Bueno. Los presocráticos eran unos tremendos pensadores, pues si tenemos en cuenta, en aquellos tiempos todo era más desconocido, ¿verdad? En el tiempo de hoy tenemos la información, vivimos en la era de la información, la informática hoy en día ha evolucionado mucho, los conocimientos son abundantes, las noticias vuelan en nuestra era contemporánea. En aquel tiempo todo era más lento, menos conocido. A pesar de ello, los filósofos, los presocráticos fueron los primeros que usaron su cabeza para preguntarse por el origen del mundo, o de qué está formado el mundo, por el origen de la vida, de qué está formado el universo o qué es el universo. Esos pensadores fueron los primeros que pasaron de mitos al logo, o sea, de los cuentos a la razón. Ya sabemos que los antiguos griegos en Atenas, ellos creían en la mitología. Un ejemplo de esto es Atenas. En Atenas, esta ciudad fue nombrada Atenas en homenaje a la diosa Atenea. Ellos pensaban que los dioses eran creadores de la tierra. Por ejemplo, la diosa Gea era la tierra, Urano era el dios del cielo y ellos eran creadores absolutamente de todo. Todo era creado por los dioses, eso es lo que ellos creían. Los dioses olímpicos estaban relacionados con la creación de todo lo que existía. El gran aporte de los presocráticos fue cuestionar aquellas creencias. Estos pensadores como Tales de Mileto, que fue el primer filósofo, como ya lo dije, Anaximandro, Parnímides, Heráclito, ellos buscaban un origen en la materia. Lo que ellos pensaban era que la naturaleza, buscaban el origen de la naturaleza, algo que ellos llamaban el arjé. ¿Qué significa el arjé? Etimológicamente, arjé es el principio, el inicio o el comienzo de toda la verdad, de toda la materia, ¿verdad? El primer filósofo que existió, como les dije, es Tales de Mileto. Su nombre está relacionado con el mar, pues él era un navegante. Mileto está relacionado con su lugar de nacimiento. De allí, de Mileto, fueron varios de los presocráticos. Tales pensaba que el arjé, el origen de todo, era el agua. Él decía que por su principio el agua era el elemento de todo, pues todas las cosas, él pensaba que todas las cosas estaban formadas por el agua. Bueno, él sostenía esto con pruebas racionales y que podía observar.
no utilizaban ni ideas espirituales ni míticas, no eran ideas presentadas y sostenidas. Él creía que el agua era el arjé. ¿Por qué? Porque el agua, él observó que el agua tiene su capacidad de transformación, que puede pasar por los tres estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Por su propia capacidad de transformación, para él la materia formante de todas las cosas era el agua. Bueno, para estos presocráticos usar la razón era fundamental. Para buscar el arjé, entre los presocráticos también tenemos que Tales, como ya les dije, fue el primer filósofo, pero también tenemos a Anaxímenes, Anaxágoras, Anaximandro, Heráclito, Parnímides, etcétera, etcétera. Gracias a estos pensadores, los presocráticos pasamos del mito al logos. El mito, como ya les dije, es creer sobre los dioses, que los dioses eran los creadores. Esta es una creencia sobrenatural y algo como emocional. Ellos pensaban emocionalmente que el origen del mundo era por una deidad, mientras que por medio no eran, o sea, eran historias emocionales, pero lo que son las pruebas observables o el conocimiento empírico, eso es el logos. Cuando ellos empiezan a pensar que la creación tiene otro origen más racional, utilizando la observación, el estudio de la misma naturaleza y de la materia, cuál era su comportamiento, ellos trataban así de cambiar aquellas historias mitológicas y darle ahora un razonamiento que la gente pudiera más fácil creer, la verdad, y no simplemente por la voluntad de los dioses. ¿Ok? Esto es más o menos pasar del mito al logo. Pensadores como los filósofos naturales, así también se conocían, ellos creían que la creación tenía una naturaleza más racional. Bueno, otro de estos tremendos pensadores era Empédocles, que él pensaba que los cuatro elementos, el aire, el agua, la tierra o el fuego, de estos cuatro elementos se componía todo lo que era el mundo, todo lo que era la creación del universo. Este es Empédocles, otro de esos tremendos pensadores, ¿verdad? Él relacionaba, como les dije, los cuatro elementos y creía que se unían por la fuerza del amor o se separaban por la fuerza del odio. Los cuatro elementos para Empédocles eran los elementos creadores. Bueno, los griegos, como les dije, que ellos creían que eran los dioses, los creadores de todo. Veamos qué tiene que ver un poco con estos dioses. Ellos eran los dioses olímpicos, ellos son conocidos como los 12 dioses del monte Olimpo. En la mitología, los dioses olímpicos son los principales dioses del panteón griego, que moraban allá en lo más alto de toda la Grecia. Tenemos el conocimiento de 14 dioses, pero nunca han sido más de 12 a la misma vez. Por eso se llaman los 12 dioses del panteón griego. Ellos son, entre algunos vamos a hablar, es Zeus, que era el dios del trueno. Este Zeus, que tiene también fama de ser un dios bastante malhumorado y que usaba su mutación para atormentar a los humanos. También estaban dioses como Poseidón, que era el dios del mar; Hades, que era dios de los muertos; Hera, que era la diosa de la fertilidad y la familia; Artemisa, la diosa de la caza; Apolo, dios de la belleza, las artes y la luz; Atenas, diosa de la sabiduría, etcétera, etcétera. Tengamos muy en cuenta que estos dioses llegaron al poder destronando o derrotando a los principales dioses, que eran los titanes. Dioses como por ejemplo Cronos, que era el dios del tiempo; Gea, diosa de la tierra; Urano, padre de Cronos y dios de los cielos. Ellos fueron derrotados en las batallas olímpicas, los que son conocidos como los titanes. Titanes como Hiperión, dios del sol y dios de la luz, también fue derrotado, lo mismo que Atlas. Ellos fueron derrotados en las batallas olímpicas, como le dije, y fueron encerrados todos en el Tártaro por Zeus y sus hermanos. A propósito, Zeus era el hijo de Cronos. Cronos castró a su padre Urano con una hoz, una herramienta que construyó su madre Gea. O sea, ya podemos ver lo que es esta familia. Qué locura eran estos dioses, ¿verdad? En los que creían los griegos. Más adelante en otro capítulo creo que hablaremos un poco mejor o
trataremos un poco mejor lo que fue el inicio de aquellos dioses y lo que fue el inicio de la mitología. Bueno, em, la llegada de los presocráticos, de esta corriente, de un nuevo pensamiento que abrió paso a la llegada de los padres de la filosofía. Los padres de la filosofía, como los conocemos, que son Sócrates, Platón, Aristóteles. Ellos llegan a revolucionar el mundo con su manera de pensar y con una forma mucho más coherente de dónde viene, por ejemplo, el origen de todo. Sócrates, Platón y Aristóteles son los próximos que llegarán en nuestro canal. Claro que antes hablaremos un poco de lo que fueron la llegada de los dioses titánicos, y luego hablaremos un poco de lo que fue la batalla o la guerra. ¿Por qué se dio esta guerra? Porque también tienen un origen, estas guerras tienen origen. Bueno, amigos de Mentes Libres, les agradezco mucho por haberme acompañado en este momento, en este pequeño toque o esta pequeña pincelada hacia la filosofía, hacia el conocimiento de la filosofía. Vimos cómo se dio el inicio de la filosofía. Sabemos un poco quiénes fueron los primeros filósofos, los presocráticos. Les agradezco mucho por su tiempo, por haberme acompañado en el capítulo del día de hoy. Les deseo mil éxitos, mil bendiciones y feliz Navidad para todos. Se cuidan mucho.